Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona LetJoin. Esta sentencia te permite unir datos y asegurarte de que incluso los registros sin coincidencias en la segunda tabla sigan apareciendo en tu resultado. Quiero decir que todos los registros de la tabla de la izquierda se mostrarán por completo y solo los coincidentes o valores nulos de la tabla derecha. Veamos exactamente a qué me refiero. Una pequeña anotación antes de seguir. He puesto comentarios para ir siguiendo una serie de pasos. También tenemos en el lateral izquierdo una base de datos llamada empleados y unas tablas llamada departamento y empleado. Vamos a trabajar exactamente con estas dos tablas y con esta base de datos. Por lo tanto, la primera sentencia que vamos a hacer para comenzar a usar la base de datos es use y el nombre de la base de datos. En este caso use empleados. Aunque esto ya es lo básico, simplemente voy a seleccionar use y el nombre de la base de datos y voy a pulsar en ejecutar el script. Y ahora seguimos. A mí me gusta siempre mostrar las dos tablas con las que voy a trabajar. De este modo podré ver la clave ajena con la que voy a trabajar. En la tabla empleado aparece la clave ajena y de departamento, que es la que voy a utilizar para conectar con la tabla, o en este caso con el ID de departamento. Utilizaré la conexión de estos dos IDs para poder mostrar los resultados de ambas tablas. Aquí simplemente estoy haciendo una consulta o estoy escribiendo una consulta sencilla que mostrará todos los resultados de la tabla departamento con un alias DE y una consulta, en este caso también de la tabla empleado, con un alias EM. Simplemente he puesto alias a cada una de las tablas. Vale, ahora veo ahí lo que es ID departamento, que voy a utilizarlo para conectar con la tabla departamento. Si observas la zona inferior, estoy dentro de empleado. Por lo tanto, voy a conectar la tabla empleado con la tabla ID de departamento, utilizando la clave ajena, en este caso ID departamento. Vamos a comenzar poquito a poco con la sentencia select. Vamos a mostrar todos de la tabla empleado. Vuelvo de nuevo a ponerle un alias EM, por ejemplo, podrías ponerle el que quisieras. Ahora voy a escribir LetJoin. Voy a elegir la otra tabla, departamento. Voy a asignarle un alias DE y voy a unir. Ahora es el momento de la unión. Voy a unir de la tabla empleado el ID de departamento y de la tabla departamento simplemente su ID. Estoy utilizando los alias y no los nombres completos, por eso pongo EM y DE. Si ahora ejecuto esta sentencia, podré ver que me aparece todo lo de la tabla del front y de departamento solamente las coincidencias o valores nulos. Quiere decir que de la tabla del front me va a mostrar todos los datos y de la tabla departamento solamente aquellos que coinciden, y si no, los pondrá como nulo. Ahora lo que estoy haciendo es hacer como un filtro para que solo me muestre de la tabla empleados el nombre y los apellidos. Todo esto ya debes de saber hacerlo, no es nada nuevo en este nivel ya de LetJoin, ya que LetJoin es como un poquito más avanzado. Le voy a dar a ejecutar para que veas exactamente de lo que te estoy hablando. Ahora, en nombre de departamento me sale nulo en algunos. Voy a hacer con la cláusula where que solamente me muestre de la tabla departamento el nombre de aquellos departamentos que son nulos. Quiero que solamente me muestre aquellos que son nulos. Para ello le voy a decir que de departamento punto columna nombre me dé solamente los nulos. Ahora, si observas, de la tabla del front me muestra todo y de la tabla de LetJoin solo me muestra los valores coincidentes o me lo rellenará con valores nulos. Espero que se haya entendido. Estamos viendo ahora mismo empleados sin departamentos. Para decirlo más claro, ten en cuenta que la tabla que viene después del front es la tabla completa. Y la tabla que viene en el LetJoin son aquellos datos coincidentes o valores nulos. Si queremos invertir el resultado para que ahora tengamos departamentos sin empleados, utilizaríamos departamento en el front y en el LetJoin utilizaríamos
Empleados, estamos cambiando el orden. Vamos a pegarlo para que puedas ver exactamente a qué me refiero. Voy a hacer lo siguiente, voy a invertir las tablas con las que estamos trabajando. Estoy haciéndolo como en directo para poder ir explicándote cada uno de los pasos. Ahora estoy poniendo departamento en el front, por lo tanto me va a mostrar todos los departamentos que no tienen empleados. Departamentos siempre la mostrará completa. Lo estoy diciendo de muchas formas distintas porque sé que esto puede llegar a ser complicado de entender. Aquí y tras hacer este cambio tendremos departamentos sin empleados y voy a ejecutar de nuevo el script para que veas el cambio. Ahora en el lateral izquierdo me debería de aparecer nombre y apellido del empleado en null. Son aquellos departamentos que no tienen empleados. He ido haciendo anotaciones para que puedas ver exactamente a qué me refiero. Estos departamentos no tienen empleados. Hemos invertido la visualización de los datos y esto es todo, como siempre. Si te ha gustado el contenido, te animo a darle muchos me gustas y suscribirte.